Bienvenidos a un recorrido por la mitología japonesa, donde exploraremos la historia de Amaterasu, la diosa del sol y una de las figuras más importantes del sintoísmo, la religión nativa de Japón. Amaterasu no solo representa la luz, la vida y la energía del sol, sino que también es un símbolo de la creación y el orden. En este video, conoceremos los mitos y leyendas de Amaterasu y los dioses del sol, y descubriremos cómo su historia y su influencia han dejado una marca duradera en la cultura y la identidad japonesa. Desde su enfrentamiento con su hermano Susanoo hasta su autoexilio en la cueva sagrada, la historia de Amaterasu refleja valores y enseñanzas que siguen siendo relevantes hoy en día. En la mitología japonesa, Amaterasu es la hija de Izanagi, el dios creador. Según la leyenda, cuando Izanagi descendió a purificarse en un río después de escapar del inframundo, de su ojo izquierdo nació Amaterasu, de su ojo derecho nació Tsukuyomi, el dios de la luna, y de su nariz nació Susanoo, el dios de la tormenta. Estos tres dioses representan las fuerzas de la naturaleza y el ciclo del día y la noche. Amaterasu, como diosa del sol, era la encargada de iluminar el mundo y mantener el orden, mientras que Tsukuyomi y Susanoo tenían papeles complementarios en el equilibrio de la naturaleza. Amaterasu fue elevada a un lugar especial en el cielo y se convirtió en la regente de Takamagahara, la morada de los dioses. Uno de los mitos más importantes de Amaterasu es su enfrentamiento con su hermano Susanoo, el dios de la tormenta. Susanoo tenía un temperamento volátil y caótico, y su comportamiento impulsivo lo llevó a causar conflictos entre los dioses. En un momento, Susanoo, enfurecido por una disputa con su hermana, llegó al palacio celestial de Amaterasu y desató un caos total. Susanoo rompió los campos de arroz sagrados de Amaterasu, ensució su palacio y arrojó el cuerpo de un caballo sagrado en su telar, aterrorizando a sus asistentes. Este acto fue la gota que colmó el vaso, y Amaterasu, profundamente herida y enojada por las acciones de su hermano, decidió retirarse al interior de una cueva sagrada conocida como la Cueva Celestial. Cuando Amaterasu se escondió en la cueva, el mundo quedó sumido en la oscuridad. Sin la luz del sol, la vida comenzó a detenerse, y los otros dioses se preocuparon por el destino de la humanidad y del mundo. Esta historia simboliza el papel esencial de la luz y el sol en la vida, y cómo su ausencia trae desorden y caos. En la mitología japonesa, el autoexilio de Amaterasu representa el desequilibrio. ¿Qué ocurre cuando la armonía es interrumpida? Y cómo las acciones individuales pueden tener consecuencias profundas para el mundo en general. Para devolver la luz al mundo, los dioses intentaron persuadir a Amaterasu de salir de la cueva. Primero le ofrecieron tributos y cantos, pero nada funcionaba. Entonces, decidieron realizar un plan más ingenioso y creativo. La diosa de la alegría y la danza, Ame no Usume, subió a un barril invertido y comenzó a bailar de manera cómica y desenfrenada frente a la cueva. Los otros dioses rieron y aplaudieron, y su alegría resonaba en todo el cielo. Amaterasu, intrigada por el ruido de la celebración, salió de la cueva para ver qué sucedía. En ese momento, los dioses colocaron un espejo frente a ella, y Amaterasu, fascinada por su propio reflejo, quedó momentáneamente distraída. Aprovechando esta distracción, los dioses lograron sacar a Amaterasu de la cueva, devolviendo así la luz al mundo. Este mito del retorno de Amaterasu representa la renovación y el poder del sol, así como la importancia de la colaboración y el ingenio para superar la oscuridad. El espejo que usaron para sacar a Amaterasu de la cueva se convirtió en un símbolo sagrado, y es uno de los 3 tesoros imperiales de Japón, junto con la espada y la joya. Estos objetos representan el legado divino de la familia imperial japonesa, que según la tradición, desciende directamente de Amaterasu. La diosa del sol es vista no solo como una figura mítica, sino también como una antecesora de la línea imperial, lo que refuerza su papel en la historia y la identidad de Japón. La relación entre Amaterasu y su hermano Susanoo es un tema central en la mitología japonesa y representa la dualidad de las fuerzas de la naturaleza. Mientras que Amaterasu simboliza el orden, la luz y la estabilidad, Susanoo encarna el caos, la tormenta y la transformación, a pesar de su conflicto inicial. Estos hermanos representan aspectos complementarios de la naturaleza y de la existencia, y su reconciliación final simboliza el equilibrio entre las fuerzas opuestas.
En las tradiciones japonesas, esta historia recuerda la importancia de la armonía y el respeto entre los elementos de la naturaleza y entre las personas. Amaterasu también juega un papel esencial en los rituales y celebraciones japonesas, especialmente en los festivales sintoístas. El santuario de Ise, uno de los santuarios más sagrados de Japón, está dedicado a Amaterasu y es considerado el lugar de culto principal de la religión sintoísta. Cada 20 años, el santuario de Ise es reconstruido como parte de un ritual que simboliza la renovación y el ciclo de la vida. Una práctica que refleja los valores de la mitología de Amaterasu y la creencia en la continuidad de la luz y la vida. El legado de Amaterasu y de los dioses del sol en Japón sigue vivo en la cultura, la espiritualidad y la identidad nacional japonesa. Su historia ha influido en el arte, la literatura y la religión, y su imagen como fuente de luz y vida sigue siendo venerada. La bandera de Japón, conocida como Hai no Maru, que significa Círculo del Sol, es un símbolo de la conexión del país con Amaterasu y su lugar como tierra del sol naciente. Amaterasu no solo representa la luz física del sol, sino también la luz espiritual y cultural que guía a Japón. La historia de Amaterasu y los dioses del sol nos enseña sobre la importancia de la armonía, la renovación y el respeto por las fuerzas de la naturaleza. Nos muestra que incluso en los momentos de oscuridad, la luz siempre puede regresar, y que la cooperación y el ingenio son fundamentales para superar los desafíos. El mito de Amaterasu sigue siendo una inspiración que conecta a las generaciones, recordándoles la importancia de su legado y su conexión con la naturaleza. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los mitos y leyendas japonesas de Amaterasu y los dioses del sol. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y dejar tus comentarios sobre lo que más te ha fascinado de la mitología japonesa. Nos vemos en el próximo episodio para seguir explorando juntos los misterios y las maravillas de las antiguas civilizaciones y sus creencias.